Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Hola chicos, tenemos algunos productos nuevos en la tienda de productos. Todos están enlazados abajo, donde tal vez veáis algunas de las tiendas. Pop-up abajo del video. Asegúrate de ir a verlo si quieres conseguir algunos productos nuevos. Tenemos algunos diseños nuevos que son bastante buenos. Cuando otros niños pedían videojuegos o botas de fútbol para sus cumpleaños, yo quería una cámara desechable, y el proceso de revelado de las fotos me pareció una auténtica magia. Mi pasión por la fotografía me acompañó durante toda la escuela secundaria, lo que para mis padres fue una frustración infinita, ya que yo mostraba muy poco interés en la materia. Entiendo por qué estaban tan estresados por mi bajo rendimiento académico. No me gustaba que los profesores me molestaran todos los días. Yo solo sabía lo que quería hacer con mi vida, y después de dejar la escuela a los 16 años, me fui y lo hice. Hice prácticas con un fotógrafo profesional durante un año, me familiaricé con el trabajo, y luego empecé a trabajar por cuenta propia para casi todo el que pagara. Me llevó unos años crear una cartera seria, pero una vez que la tuve junto con la experiencia necesaria, estaba listo para solicitar algunos trabajos serios. El mercado laboral de la fotografía puede ser interesante, por decirlo menos, y sin entrar en detalles demasiado espeluznantes o detalle tedioso, no había mucho por ahí que no fuera excesivamente sórdido o excesivamente aburrido, pero había un trabajo que me llamó tanto la atención que no dudé en aprovechar la oportunidad de solicitarlo. Fotógrafo en el extranjero para el Times, uno de los periódicos más prestigiosos de la historia británica. Solicité el trabajo y luego tuve una entrevista, así que estaba convencido de que se me había escapado de las manos, pero de alguna manera alguien vio potencial en mí y me devolvieron la llamada con buenas noticias. Solo unos días después de ese trabajo, me llevó por todo el mundo, y fue increíble, pero de vez en cuando tengo la oportunidad de ir a algún lugar un poco arriesgado. Fui a Afganistán en 2011, a Irak en 2012, y luego, en enero de 2014, me preguntaron si quería ir a Siria, y para aquellos que necesiten una breve introducción, la guerra civil siria comenzó a mediados de 2012 tras un año de encendidas protestas y violentas medidas represivas por parte del gobierno. 2013 fue un año de escalada con varios grupos rebeldes armados que obtuvieron todo tipo de apoyo extranjero antes de llevar la lucha a las fuerzas gubernamentales. Pero 2014 marcó un cambio distintivo en el panorama de esa resistencia, y antes de finales de 2013, eran en su mayoría grupos seculares de rebeldes prodemocráticos que luchaban bajo la bandera del Ejército Libre Sirio. Pero justo después del Año Nuevo, empezó a oír hablar de estos grupos islamistas y yihadistas que estaban surgiendo, algunos de los cuales supuestamente estaban relacionados con Al-Qaeda. El trabajo de nuestro equipo consistía en conducir hasta Alepo, con nuestro contacto en el Ejército Libre de Siria, y luego establecer qué relación, si es que la había, tenía el ELS con los yihadistas. Volamos a Turquía a finales de febrero, pasamos unos días en una ciudad cerca de la frontera siria, y luego cruzamos a principios de marzo. Era una sensación completamente diferente a Irak y Afganistán, porque cuando visité esos países, la lucha en ambos lugares había comenzado a disminuir Siria. Por otro lado, era un conflicto vivo, una guerra en progreso. No volamos en un avión militar, ni cruzamos la frontera después de que nos revisaran los pasaportes. Cruzamos a Siria sin permiso, sin red de seguridad y sin tener ni idea de lo que pasaría. Y déjame decirte que se sintió muy diferente. Después de conducir hacia el este de Alepo, nos reunimos con nuestro contacto rebelde en un lugar llamado Jabal Badro. Los periodistas con los que estaba Ben habían trabajado con Omar en un viaje anterior a Alepo, en 2012, así que para ellos fue un reencuentro bastante emotivo. Ben se había ganado a Omar y a su unidad de rebeldes llevándoles cartones de cigarrillos y cajas de medicamentos básicos, e hizo lo mismo cuando estuve con ellos en 2014. Aparentemente, repartir paracetamol y paquetes de cigarrillos te hace muy popular en una zona de guerra, así que la semana que pasamos con la unidad de Omar fue tan positiva como productiva. Aprendí un poco de árabe, me divertí con los rebeldes
y me hice al menos media docena de fotos que considero de las mejores que me he hecho nunca. Pero esa primera semana fue poco más que una aclimatación, tanto física como mental, porque teníamos planeado pasar nuestra segunda semana con otro grupo de rebeldes que, a diferencia del grupo de Omar, estaban mucho más conectados con el grupo yihadista conocido como Frente NRA, el NF, como los llamaré a partir de ahora para facilitar las cosas. Estaban en realidad conectados con Al-Qaeda, grupo de rebeldes que, a diferencia del grupo de Omar, estaban mucho, en un momento dado, y su loco y jefe estuvo basado en Irak durante varios años. En realidad fue enviado a Siria en 2011 con el objetivo de explotar el caos de la guerra civil para hacerse con un punto de apoyo entre la población. Pero una vez allí, y probó el poder, no le apetecía mucho dejarlo ir. El loco y jefe de los FN era así de chiflado, pero no era estúpido. Sabían que secuestrar periodistas y cortarles la cabeza quedaba muy mal, y que si querían seguir consiguiendo manos en las armas que Estados Unidos y la Unión Europea estaban proporcionando a los grupos rebeldes más grandes y menos aterradores, era mejor que se comportaran lo mejor posible, sabiendo que no íbamos a ser perseguidos activamente. Era probablemente la única razón por la que nos sentíamos remotamente seguros viajando cerca de las zonas controladas por el NF. Pero aún así, no teníamos deseo de conectar con el grupo, sus líderes o sus combatientes, y el único problema era que el destino tenía otros planes para encontrar su camino por la ciudad, especialmente si no la conoce tan bien. Puede ser difícil en el mejor de los casos, pero imagínese que casi todo lo que utiliza como referencia, ya sean señales de tráfico, puntos de referencia o lugares de negocios, se destruye de repente. Incluso la gente que conocía Alepo tenía problemas para orientarse. No solo hablo de unos pocos agujeros de bala o cráteres, sino de calles enteras arrasadas por ataques aéreos, y aparte de todos los escombros, nuestros conductores dijeron que fue la fina capa de polvo, sobre todo lo que realmente los desorientó, e hizo que todas las sinuosas calles del este de Alepo parecieran iguales. Estoy seguro de que ya pueden ver venir esto a una milla de distancia, pero soy fotógrafo, no escritor, así que dejaré toda esa estructuración a los profesionales y continuaré con mi historia. Así que, de camino a encontrarnos con este otro grupo de rebeldes menos aterrador, tomamos un camino equivocado, y ni siquiera nos dimos cuenta de que habíamos tomado un camino equivocado, hasta que las personas que pensábamos que habían sido enviadas a nuestro encuentro de repente, nos apuntaron con sus armas y nos ordenaron arrodillarnos. Literalmente no teníamos ni idea de lo que estaba pasando o quiénes eran. Así que al principio pensamos que era este otro grupo de rebeldes prodemocráticos que simplemente eran un poco cautelosos en lo que respecta a su seguridad. Todos estaban aterrorizados por los espías. Todos lo estaban. Pero luego descubrimos que no habíamos sido recibidos de forma bastante grosera por unos paranoicos que pronto serían amigos. Hemos sido hechos prisioneros por un grupo diferente. Uno con fuertes vínculos tanto con el Frente Nacional como con otro grupo yihadista que aún no se había hecho un nombre. Una vez que quedó claro que habíamos sido hechos prisioneros, nuestro conductor, que había sido capturado junto con nosotros, comenzó inmediatamente a intentar negociar nuestra liberación. Pensamos que lo único que querían era dinero, y les prometieron 1 tonelada, pero según el líder del grupo, un tipo llamado Abu Khaled, conseguirían muchísimo más dinero si nos vendían a otro grupo de militantes mucho más rico que operaba desde un lugar llamado RQA. Preguntamos qué nos pasaría allí, pero Abu Khaled dijo que no lo sabía ni le importaba. Lo único que le importaba eran las enormes cantidades de dinero en efectivo que el Grupo Roca ofrecía por cualquier prisionero británico o estadounidense. Fue un momento sombrío aceptar que probablemente nos mantendrían como rehenes durante mucho tiempo. Tanto Ben como yo confiábamos en que nuestros gobiernos y nuestros empleadores trabajarían para conseguir nuestra liberación, así como la de nuestro conductor, Atman, y para nosotros era solo cuestión de tiempo que nos liberaran porque en esa etapa de la guerra se trataba de conseguir apoyo o financiación del exterior. Tenía muy poco sentido que cualquier grupo armado nos matara. De hecho, pensábamos que corríamos más peligro de ser capturados y ejecutados por los leales al gobierno que por cualquier grupo de rebeldes yihadistas incluidos. Había demasiado dinero que ganar con el rescate de 2 periodistas británicos. Así que,
Aunque este misterioso grupo estaba dispuesto a pagar a nuestro captor $40,000 por nosotros dos, nos odiaban a nosotros. Así que después de unos días, nuestros guardias empezaron a simpatizar un poco con nosotros. Tenían que alimentarnos y mantenernos a salvo, porque este otro grupo yihadista dijo que nos quería vivos e ilesos. Pero después de unos días de ser elementos habituales en el recinto que ocupaban, nos quitaron las ataduras, nos invitaron a subir al sótano donde nos tenían, y luego básicamente nos dejaron pasar el rato. Nos le dijeron a Atman que si intentábamos huir nos matarían, pero que, aparte de eso, nos comportáramos bien. Podíamos mantener una conversación aproximada con los yihadistas en nuestro pésimo árabe, pero si queríamos un diálogo serio, usaríamos a nuestro conductor Atman como traductor. El grupo que nos retenía no eran combatientes de primera línea, su único trabajo era vigilarnos, y como eran bastante bien en realidad, eran tipos que acababan de ser absorbidos por la vorágine de la guerra civil del país, y empezamos a hablar de esto y aquello. Tenían mucha curiosidad por nuestras vidas en Londres, y lo digo muy en serio cuando digo que nos hicieron 1000 preguntas en el transcurso de esos 9 días en cautiverio. Querían saber cómo era Londres, qué tipo de cosas comíamos en casa y en qué tipo de lugares en las que vivíamos. Pero Abu era claramente el guardia de más alto rango entre ellos. Parecía particularmente interesado en los equipos de fútbol que apoyábamos. A Ben no le gustaba mucho el fútbol. Iba a una escuela privada y le gustaba más el rugby. Pero para mí mis pasiones eran la fotografía en primer lugar y el fútbol en segundo lugar. Y todavía tengo un amor especial por mi equipo local, el Queen's Park Rangers. Sé que mis compañeros aficionados me van a criticar por esto, pero el QPR no es un gran equipo, y suponiendo que Abu solo sigue la liga superior, no esperaba que los conociera. Pero cuando le dije que era aficionado del QPR, su cara se iluminó y se lanzó a un discurso masivo a Atman, que hacía de intérprete. Podía reconocer alguna palabra aquí y allá, y él no paraba de decir QPR con su acento una y otra vez, así que supe que estaba hablando del club de fútbol. Pero entonces Atman se volvió hacia mí, y en pocas palabras esto es lo que dijo. Abu dice que es un gran admirador de tu centrocampista ofensivo marroquí Abdel, y se me cayó la mandíbula. Pero Otman continuó. Abdu dice que su contribución de 19 goles y 16 asistencias a la temporada 2011 del QPR fue un gran logro para un jugador de su edad, pero se merecía ganar el premio al mejor jugador de la temporada de la liga, y ya sabes que Abom tenía toda la razón. Como fan acérrimo del QPR, me encantaba Adel, y todavía me encanta. Estuvo absolutamente fenomenal durante esa temporada de 2010, y animé por cada uno de esos 19 goles a través de Atman. Le pregunté a Abu si recordaba el gol que marcó el día de Navidad de 2010. Abu se levantó del suelo con una gran sonrisa en la cara y empezó a imitar los movimientos exactos de lo que se conoció como el cracker de Navidad. Intimidó al descarado talón trasero de Trop para engañar a un jugador y luego se las ingenió para pasar el balón entre las piernas de otro jugador antes de representar la cohete de una patada que ni siquiera los guantes del portero pudieron detener. Yo estaba extasiado o extasiada, podría decirse, y le pregunté si Abu recordaba que había corrido y abrazado literalmente a algunos aficionados del QPR al azar para celebrar su gol y cosas así. Por eso era tan popular. Él nos quería, y nosotros a él, y ninguno de los dos tenía miedo de demostrarlo. Abu sí recordaba el abrazo, y luego eso fue todo. Nos lanzamos a lo que debió ser una conversación de 2 horas sobre fútbol con casi todos los reunidos para el entretenimiento, y todo fue una locura. Allí estaba yo teniendo una profunda charla de fútbol con un hombre que me había tomado como rehén. Marcó una especie de punto culminante en nuestro tiempo en cautiverio, porque por un breve momento fue como si ya no fuéramos prisioneros. Era como si estuviéramos entre amigos, y aunque no lo supe en ese momento, creo que fue esa charla sobre interrumpir lo que nos salvó la vida. Pasamos otros 2 días en el recinto de Abu, y esos fueron probablemente los 2 mejores días que pasamos allí. Nos dieron generosas raciones cuando nos invitaron a sentarnos y comer con el resto de los rebeldes, después de lo cual compartieron cigarrillos y dulces con nosotros. Luego, después de la cena, nos hicieron un centenar de preguntas más sobre nuestras vidas en Londres, como, sin embargo, después de 1 hora de charla,
Abu preguntó si podíamos hablar en privado, y por privado se refería a él, a mí, y por supuesto, a Othman. Nos dirigimos a un rincón tranquilo, y a través de nuestro conductor y traductor, le pregunté si había alguna noticia sobre el traslado de los rehenes. Dejé claro que no le estaba exigiendo nada, solo estaba preocupado por no saber cuándo y dónde nos transportarían. Abu miró a Othman y luego a mí, y después de suspirar y en un momento de reflexión, comenzó a darle su respuesta a Othman para que la tradujera, y mientras lo observaba hablar, vi cómo el color desaparecía lentamente del rostro de Othman. Se volvió hacia mí, y más o menos esto es lo que dijo Abu. Dice que duda en vendernos al grupo de Raqqa, dijo Othman, e inicialmente pensé que era porque Abu pensaba que le estaban dando largas, y la idea de vendernos al otro grupo por una miseria, para que a su vez pudiera ganar millones, probablemente le había dejado un mal sabor de boca, y eso no era lo que le preocupaba. Dijo que podía vivir con la perspectiva de vendernos a alguien que finalmente nos liberaría, pero eso no era lo que este otro grupo pretendía hacer. Este otro grupo tenía varios nombres en aquel momento: el Consejo de los Muyahidines, el Ejército de los Victoriosos, la Congregación del Monoteísmo y la Yihad. Pero el nombre que se les había dado en los meses siguientes es uno que vivirá en la infamia ISIS. El grupo que quería comprarnos estaba a solo unos meses de rebautizarse oficialmente como Estado Islámico, y la razón por la que nos querían vivos era porque querían decapitarnos, filmarlo, y luego convertir nuestras ejecuciones en elegantes vídeos de propaganda que habían terminado en Internet. Y cuando Othman terminó de decirme que eso era todo, excepto su consiguiente cambio de nombre, debo haber estado tan pálido como él. Entonces le rogué a Abu que no nos vendiera a esa gente, que podíamos garantizarles decenas de miles de libras si nos rescataban en lugar de vendernos. Nos dijeron que era demasiado tarde, y que el ISIS ya estaba en camino para recogernos. Estarían en el lugar de intercambio, a unas millas de Alepo, en menos de 48 horas, y si no estábamos allí para recogerlos, habría problemas. Y para entonces, Othman se había hecho cargo de dirigir la discusión salir de Alepo inmediatamente. Si su jefe se enteraba de que nos había dejado ir, era hombre muerto, así que eso no era negociable. Sin embargo, lo segundo fue que le di la pequeña tarjeta del club de seguidores del QPR que guardaba en mi cartera para que tuviera algo que le recordara a mí. Se la di en un santiamén, y unas horas más tarde nos pusimos en marcha de nuevo hacia el grupo de Omar, con el que habíamos pasado nuestros primeros días 48 horas después, más o menos a la misma hora en que debíamos haber sido entregados a nuestros verdugos del ISIS. Estábamos esperando en el aeropuerto nuestra primera transferencia, y después nos dirigimos a casa. Ben terminó escribiendo la historia que le habían pedido que escribiera, y utilizó muchas de mis fotos también, pero no mencionó el secuestro en su historia, y las fotos que tomé de nosotros en nuestros captores nunca vieron la luz. Quería que Ben pudiera agradecer a Abu y su historia, pero sabíamos que eso no sería posible sin poner en riesgo su seguridad. Tras una batalla prolongada e intensa, el ejército sirio retomó el control total de Alepo en diciembre de 2016. Los medios de comunicación estatales sirios anunciaron entonces que habían asegurado completamente la ciudad después de que se llegara a un acuerdo de evacuación para los combatientes rebeldes y civiles restantes, lo que significaba que había una pequeña posibilidad de que Abu lograra salir con vida. Sé que técnicamente no estaba en el bando correcto de ese conflicto, como dicen, pero si lo supieras, no creo que pudieras llamar a ningún grupo de ese conflicto los buenos y no ahogarte con esas palabras. No sé qué más hizo durante la guerra, pero Abu nos salvó la vida, y por eso estaré eternamente agradecido. A veces me pregunto si sigue vivo, y si alguna vez logró salir de Siria. Así que si por casualidad oyes a este Abu, y estás cerca de Loftus Road, ponte en contacto con nosotros para que podamos ir a un partido juntos y hablar de fútbol en paz en lugar de guerra. En abril de 2016, mi amigo Tony y yo íbamos de camino a una fiesta de cumpleaños en nuestra ciudad natal de Baton Rouge. Era el 23 cumpleaños de una amiga en común, y para celebrarlo, sus padres le permitieron hacer una fiesta en su casa de Santa María. Recuerdo que estaba increíblemente emocionado por la fiesta, y parte de la razón por la que estábamos tan emocionados era que Santa María alberga algunas casas realmente hermosas,
y por lo tanto, algunos increíbles lugares para celebrar una fiesta. El único problema era que ninguno de los dos conocía muy bien el barrio. Yo iba al volante mientras que Tony estaba en el asiento del copiloto. Tenía el teléfono en la mano intentando averiguar exactamente a dónde teníamos que ir, mientras hacía de DJ de a bordo para las canciones de antes de la fiesta. Así que, aunque era un experto en escoger temazos para animarnos, no era el mejor navegador que podría haber pedido. Santa María está dividida en 4 secciones distintas, y entre ellas está el campo de golf de Santa María. Acabamos encontrando la correcta, pero el verdadero problema vino cuando tuvimos que encontrar la calle correcta. Un mensaje de un amigo decía que queríamos un número en Manchac, así que buscábamos algo como Manchac Road o Manchac Avenue, pero después de girar en Manchac Lake Drive, que pensamos que era la que queríamos, de repente nos encontramos con Manchac Way Avenue, Manchac Trace Avenue, en Manchac Crossing Avenue, 4 calles diferentes, todas con el nombre de Manchac, lo que significa que no teníamos ni idea de en qué calle estaba la fiesta. Le pedí a Tony que llamara a uno de nuestros amigos para confirmar la dirección, pero cuando por fin conseguimos contactar con alguien, la música estaba demasiado para que nos diera una respuesta coherente. Dijo que lo comprobaría con nuestro amigo para obtener la dirección correcta y que nos llamaría, pero no lo hizo, y terminamos conduciendo de un lado a otro de los Manchacs, tratando de averiguar si era el número que nos dieron en Manchac Way o el mismo número en otro Manchac, y tratamos de buscar pistas, cosas como coches alineados fuera de la casa, grupos de gente charlando en el porche, o tal vez este tipo de débil golpeteo de base en la distancia. Las cosas habrían sido más fáciles si la fiesta fuera realmente en el interior. Pero parte del acuerdo para usar la casa de sus padres era que la fiesta se centrara en el patio trasero y la zona de la piscina. De esa manera la casa no se destrozaría, pero eso también significaba que ambas casas numeradas parecían casi idénticas. Estaban todas oscuras por fuera, ninguna tenía signos evidentes de actividad, y ambas casas tenían un montón de coches aparcados fuera. Así que al final decidimos dar la vuelta por la entrada de una de las casas, y porque pensamos que lo peor que podía pasar era que un propietario muy confundido nos dijera que era la otra. Así que conduje por la entrada, paré el coche, y Tony y yo nos sentamos allí en silencio por un momento. Recuerdo el silencio total y absoluto de estar en ese camino de entrada, y cómo tuve la fuerte sensación de que no estábamos en la dirección correcta. La casa estaba a oscuras, y parecía que las cortinas estaban corridas, pero de repente, un destello de movimiento cerca de las cortinas comenzó a llamar nuestra atención. Sabíamos que había alguien en casa, pero si esta era donde estaba la fiesta, dudaba de que se hubieran estado escondiendo en una habitación delantera, mirando los coches en el camino de entrada. Le dije a Tony que no creía que fuera el lugar, pero él insistió en llamar a la puerta para asegurarse. Le dije que no estaba seguro de que fuera una buena idea. Entonces, lo último que me dijo fue: ¿qué es lo peor que puede pasar antes de que mi parabrisas se hiciera pedazos de repente y llovieran trozos de cristal sobre nosotros, mientras se oían disparos, y recuerdo haber visto destellos procedentes de la oscuridad de una ventana de arriba? Recuerdo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras mi mente se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, y lo siguiente que recuerdo es que me agachaba encorvado y jadeando, mientras la cruda realidad me golpeó. Nos estaban disparando, el tiempo parecía ralentizarse. Podía sentir cada bala golpeando el coche, y sentí un terror congelado. De repente fue como si oí esa voz en mi cabeza gritando: «Pon el coche en marcha atrás, o ambos estáis muertos», como el pánico puro destilado en la necesidad de actuar. Recuerdo que jugueteaba con la palanca de cambios antes de poner rápidamente el coche en marcha atrás. Los neumáticos giraron ligeramente cuando pisé el pedal con fuerza, haciendo chirriar los neumáticos antes de una sacudida repentina hacia atrás. Oí a Tony gritar algo, pero no pude entender lo que decía porque estaba demasiado ocupado mirando por la vista trasera para ver si había alguien detrás de nosotros. Luego pusimos el coche en marcha y salimos disparados hacia el aire nocturno que entraba en el coche desde donde el parabrisas había desaparecido. Recuerdo esa mezcla de alivio y miedo que me invadió mientras nos alejábamos de ese peligro, pero todavía estaba excitado por toda la adrenalina y estaba a punto de gritar algo como: «Dios mío, lo conseguimos».
Cuando me di cuenta de que le habían disparado, empujé el motor del coche hasta sus límites absolutos, acelerando como un loco mientras el mundo exterior se volvía azul de luces de calle y sombras. Y recuerdo mirar a Tony y ver lo pálido que estaba y cuánto dolor parecía tener, y entonces el miedo de perderlo se me vino encima como una ola. No paraba de gritarle que aguantara, que nos dirigíamos a un hospital y que estaríamos allí en unos minutos, porque todo lo que tenía que hacer era mantener el pisar el acelerador, mantenerme en la interestatal y tomar la rampa de salida en cuanto vi el Baton Rouge General. No tenía ni idea de cuántas veces le habían disparado a Tony y supuse que a mí también me podrían haber disparado, pero no podía hacer nada al respecto porque tenía que mantener la vista en la carretera mientras zigzagueaba entre el tráfico, y eso fue probablemente lo peor de todo el asunto para mí personalmente. La idea de que si me desmayaba al volante a esas velocidades, ambos estaríamos probablemente muertos. Pensé que podía sentir sangre en el estómago y las piernas porque estaba muy caliente y húmedo ahí abajo, pero como dije, no podía mirar, o sería el fin para los dos. Recuerdo que casi choqué con otro coche cuando giré bruscamente en la rampa de salida, y luego casi choqué por segunda vez cuando me metí en el aparcamiento del hospital. Me detuve justo delante de las puertas, salté del lado del conductor y corrí hacia el lado de Tony mientras pedía ayuda. Abrí su puerta con cierta esperanza por lo rápido que lo habíamos hecho, pero cuando vi la cara de Tony, entré en pánico. Estaba mojado como una sábana, le costaba respirar y había sangre por todas partes, y sus ojos parecían casi vidriosos, como si estuviera a pocos minutos de la muerte. Seguí gritándole que se quedara conmigo, sacudiéndole el hombro mientras le decía que la ayuda estaba en camino. Lo siguiente que sé es que hay un montón de paramédicos corriendo para sacar a Tony del coche y llevarlo al hospital mientras se lo llevan en una camilla. Le mencioné que creía que me habían disparado. Recuerda que te conté que sentía mucho calor y humedad en los pantalones. Bueno, no era sangre, era pis, y mientras nos disparaban, me hice pis encima y luché contra la vergüenza de eso durante un tiempo antes de aceptarlo. Un marín que sirvió en Afganistán me dijo que algunos de sus compañeros de escuadrón siempre necesitaban orinar muchísimo cada vez que cuando se metían en un tiroteo, se tumbaban en algún sitio, como boca abajo, disparando a los malos, y este marino se ponía de lado, se sacaba la salchicha y empezaba a mear justo donde estaba tumbado. Dijo que prefería mostrar su maravilla de 5 centímetros al resto del pelotón que empapar su ropa interior, y el marino me dijo que ni uno solo de ellos lo consideraba un cobarde. Conocí al tipo en una sesión de terapia de grupo, unos 6 o 7 meses después de esa noche, y cuando mencioné lo de mear yo mismo, se rió. Al principio me sentí un poco ofendido, y me dijo que se reía de la idea de que me considerara un cobarde. Ya había oído mi historia, y me consideraba uno de los tíos más valientes que había conocido. Me dijo que había hecho exactamente lo correcto al entrar en modo acción y conducir hasta ese hospital. El solo hecho de poder salir de una entrada de coches bajo fuego fue impresionante para él, pero no estrellarse de camino al hospital fue lo que le hizo pensar que sería un buen marín si alguna vez quería seguir ese camino en la vida, y me las arreglé para mantener la compostura de todos modos. Y le dije, gracias tío, significa mucho, pero cuando volví a mi coche lloré como un bebé, y quiero decir, lloré feo también, no una lágrima fría y solitaria que rodaba por mi mejilla como en una situación de héroe de película de acción. Significó mucho, significó todo el mundo para mí, y por primera vez desde que me senté en esa sala de espera del hospital, no sentirme como un completo pedazo de basura. Oh, y hablando de la sala de espera, supongo que me desvié un poco allí durante 1 minuto o 2, y permítanme volver al tema. Sentarme en esa sala de espera fue como si estuviera en otra dimensión. El tiempo se ralentizaba, el lugar estaba lleno, y nunca me sentí tan sola. Me sentí atrapada entre querer escuchar algunas noticias sobre Tony, y luego temer fuera cual fuera la noticia. Era un infierno, y lo digo en el sentido más literal del mundo. Si existe el infierno. Enfermera entraba pensando que ya era el momento, pero no lo era, que llamarían a alguien, o simplemente pasarían de largo. A veces sentía como si me estuviera viendo en una pesadilla en la que todo olía a antiséptico,
y las luces eran tan brillantes que sentía como si me picaran los ojos. Después de lo que pareció una eternidad, un médico entró en la sala de espera y finalmente me llamó por mi nombre. Luego me acompañó a una sección tranquila y me dio la noticia, y cuando me dijo que Tony estaba vivo y que eran optimistas sobre su recuperación, nunca sentí un alivio como ese antes. Tuve que poner la cabeza entre mis manos porque pensé que iba a romper a llorar, y luego, después de recomponerme, escuché mientras el médico continuaba. Explicó que, aunque una bala había entrado en el pecho de Tony, había pasado de largo su corazón junto con todas sus arterias principales. Sin embargo, la bala sí colapsó un pulmón, por lo que estaba luchando por respirar cuando llegamos al estacionamiento del hospital, y para arreglarlo, el médico realizó un procedimiento que consistió en insertar un tubo en el pecho de Tony, que reinfló su pulmón y le permitió expandirse correctamente. La bala también le rompió una costilla, pero aunque eso sería muy doloroso, se sanar con el tiempo y la noticia más importante, sin embargo, fue que Tony estaba estabilizado y había sido trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde se le controlaría el dolor y se le podría monitorizar. Sin embargo, aún no estaba completamente fuera de peligro, pero viéndolo joven, en forma y sano que estaba, el pronóstico era bueno. Podía irme a casa a descansar o quedarme en el hospital y poder verlo en un par de horas. Todavía tenía cristales y sangre por todas partes, así que le dije al médico que volvería en unas horas después de ducharme y cambiarme de ropa. En casa, hablé con un grupo de personas que habían estado en la fiesta, como los amigos comunes de Tony y los míos, y acordamos recoger a algunos de ellos de camino al hospital. Tuvimos que esperar casi una hora antes de que nos dejaran entrar, pero cuando pudimos, 2 grupos entramos a verle, un grupo de 2 y un grupo de 3. Entré con nuestra amiga Cherry, y caminar por el pasillo hasta su habitación de la UCI fue como el paseo más largo de nuestras vidas. Recuerdo que al llegar a la puerta me abracé por lo que estaba a punto de ver. Sabía que probablemente que iba a estar bien, pero aún así era aterrador caminar hacia esa puerta, y luego, cuando entré en la habitación de Tony, fue una mezcla de emociones muy grande. Me sentí más aliviada de lo que me había sentido en toda mi vida al ver a Tony vivo, pero apenas se veía mejor que cuando lo llevé al hospital por primera vez. Fue realmente impactante verlo en una posición tan vulnerable, pero lo que realmente se me quedó grabado es lo feliz que estaba Tony de vernos. Todavía estaba débil y no podía moverse en absoluto, pero tenía la energía suficiente después de despertarse de la operación para hablarnos un poco antes de que las enfermeras nos sacaran de la habitación diciendo que Tony necesitaba descansar. Pero antes de irnos, Tony y yo tuvimos una especie de momento juntos. Me dijo que le había salvado la vida, pero le dije que se equivocaba, que estaba muy equivocado, que él era quien me había salvado la vida porque si hubiera ido solo a esa fiesta, no tengo ninguna duda de que quien nos disparara habría apuntado a mí y no a él. Aún no había abierto la puerta, así que las luces de mi coche no se encendieron, pero lo que sí tenía Tony era su teléfono a todo brillo, a la altura del pecho, que desde el punto de vista del tirador, probablemente lo iluminó como un árbol de Navidad. El tipo era un mal tirador, y solo nos dio un tiro directo en la cabeza, pero no tengo ninguna duda de que utilizó la luz del teléfono de Tony como una especie de punto de referencia para apuntar, y si él no hubiera estado allí, habría sido yo quien recibiera el único tiro afortunado del tirador, y entonces definitivamente me habría desmayado de camino al hospital, si no me hubiera matado instantáneamente ese tiro, y en otras palabras, recibió la bala que iba destinada a mí. Anthony estuvo en el hospital poco más de una semana, y por extraño que parezca, ese fue el mismo día en que el hombre que le disparó se declaró inocente de los cargos de intento de homicidio. Después de eso, me rebajaron la pena en lugar de asesinato porque, al parecer, solo en el último año, la casa de este tipo había sido objeto de 2 allanamientos por 2 grupos diferentes. Un grupo acabó en la cárcel, y al parecer, uno de los tipos le dijo a nuestro tirador que sus amigos iban a por él. Así que cuando llegamos a su entrada en un coche que no reconoció, nos disparó antes de darnos la oportunidad de identificarnos. Su abogado dijo que estaba tan asustado que no quería correr ningún riesgo, pero a pesar de ser su primera condena, el juez lo calificó de peligro para los demás,
y le condenó a 3 años de prisión. Me hubiera gustado que le dieran más tiempo, pero hubo un periodo en el que pensamos que podría no ir a la cárcel, así que le condenaran al menos a un tiempo fue un gran alivio. Tony se ha recuperado por completo y de alguna manera ha conseguido perdonar al tipo que le disparó. Supongo que ese es el tipo de gracia que debería haber esperado de él, pero para mí es muchísimo más difícil. Olvidar simplemente y perdonar y olvidar no cuando ambos estuvimos tan cerca de la muerte. Para nuestro segundo aniversario, mi novio y yo organizamos una estancia de fin de semana en una cabaña de madera de lujo. Hemos estado yendo a la misma cafetería durante unos meses, cuando accidentalmente le tiré el hielo lote por encima como un completo atrac. Rob fue tan amable al respecto, que la siguiente vez que me topé con él me ofrecía pagar su factura de la tintorería. Dijo que prefería que se lo devolviera invitándole a cenar, y como teníamos mucha química entre nosotros, acepté, y ahora, unos 2,5 años después, y estamos volando a Nashville para pasar unos días con los padres de Rob, antes de dirigirnos a las colinas del condado de Monroe, muy cerca de la frontera con Carolina del Norte. Cuando sugirió la idea por primera vez durante la cena, yo estaba totalmente en contra. A Rob y a su familia les encantaba todo lo relacionado con el aire libre y eran muy fanáticos de ello también. Así que al principio me asustaba que su cabaña fuera una choza de casa de una sola habitación y que las cenas fueran de carne de venado cruda para las 3 noches. Rob me aseguró que ese no sería el caso. Entonces, cuando todavía estaba escéptico, techos altos y vigas de madera a la vista. También había sofás de cuero, electrodomésticos de última generación y una cocina completa con fregadero y zona de desayuno. Pero creo que lo que realmente me llamó la atención fue la antigua chimenea de piedra, porque no podía dejar de imaginarme a mí y a Rob acurrucados juntos frente a ella después de una larga caminata por el bosque, y eso es todo después de una ducha en pareja en el baño que, no te miento, tenía calefacción por suelo radiante. Nunca me había alojado en una habitación de hotel tan elegante, y mucho menos en una cabaña en medio de la nada, pero me encantaba. Así que después de ver el sitio web de la cabaña, pasé de ser muy escéptica a estar muy emocionada, y nos quedamos 4 días con la madre y el padre de Rob, que son las personas más dulces del mundo. Y luego el viernes por la mañana cargamos el coche de alquiler con nuestras cosas, y nos pusimos en camino hacia un lugar llamado Coker Creek. Todo iba bien, e incluso paramos en Chattanooga para comprar algo de comida porque íbamos adelantados. Pero una vez que pasamos Coker Creek y giramos hacia las carreteras secundarias para localizar nuestra cabaña, nuestro progreso se ralentizó. Esto fue a finales de la década de 2000, así que, aunque teníamos un modelo antiguo de GPS en el coche de alquiler, era tan útil como un martillo de madera en esas colinas boscosas. Teníamos una hoja de indicaciones impresas en el mapa de papel, pero nos dimos cuenta de que las indicaciones no eran buenas cuando llegamos a nuestro primer callejón sin salida, sin ninguna cabaña de lujo a la vista. En resumen, volvimos sobre nuestros pasos unas 4 veces, pero cada vez que nos adentrábamos en el bosque nos desorientábamos tanto que acabábamos dando vueltas en círculos, antes de encontrar finalmente el camino de vuelta a una autopista, y desde allí lo intentamos de nuevo, cada vez más frustrados, hasta que finalmente condujimos por una carretera que tenía una casa al final, en lugar de otro callejón sin salida. Fue idea de Rob parar y preguntar por el camino. La casa parecía vieja, muy tan vieja que pensamos que cualquiera que viviera en ella llevaba bastante tiempo en la zona, en cuyo caso probablemente sabrían dónde estaba la cabaña que estábamos buscando. Era una casa pequeña de una sola planta con pintura descolorida y desconchada, que podría haber sido blanca en su día, pero que se había desgastado hasta revelar manchas de madera podrida. Faltaban secciones de tejas, lo que hacía que el techo se hundiera en algunos lugares, mientras que parches de musgo lo cubrían por completo. Cuando salimos del coche y caminamos hacia el porche, pudimos ver que apenas se mantenía unido, había huecos en las tablas del suelo, las barandillas se astillaban, y recuerdo que cuando Rob puso la bota en el primer escalón, todo crujió tan fuertemente que podría haber servido como timbre. En el momento en que los escalones del porche empezaron a crujir, oímos movimiento desde el interior de la casa. Todas las ventanas estaban cerradas con contraventanas, o cubiertas con tela o periódico,
así que aunque no podíamos ver dentro de la casa, sabíamos que había alguien en ella. Rob llamó a la puerta esperando que alguien respondiera de inmediato, porque estábamos seguros al 99% de que había alguien justo al otro lado de la puerta. Pero tardaron hasta que Rob preguntó amablemente si podían darnos indicaciones para que reconocieran nuestra presencia. Solo entonces se abrió la puerta un poco y apareció una mujer de unos 50 años en él. Era bajita, tenía un acento muy marcado y no parecía nada contenta de vernos cuando se abrió y nos preguntó qué queríamos. Rob repitió que esperábamos que nos indicara cómo llegar, pero la mujer nos dijo que no podía ayudarnos, que su marido había salido a hacer recados y que conocía la zona infinitamente mejor que ella, así que podíamos volver al coche de alquiler y probar suerte con el laberinto de carreteras secundarias de nuevo, o sentarnos en el porche y esperar pacientemente con la esperanza de que su marido tuviera previsto regresar antes de que anocheciera. La señora dijo que no le importaba que esperáramos y que lamentaba no poder ser de más ayuda. Así que le dimos las gracias, y luego nos sentamos en un viejo columpio del porche, después de quitarle el polvo. Esperamos cerca de 1 hora matando todo el tiempo que pudimos recordando los 2 años que llevamos juntos. Era nuestra forma de mantener una actitud positiva. Allí no parecía tener sentido preocuparse o quejarse, ya que estábamos seguros de que encontraríamos la cabaña en algún momento. Pero entonces, en un momento, hice un comentario muy brusco sobre cómo llevábamos media hora sentados en el porche de esta señora, y ella no nos invitó a pasar, por la hospitalidad sureña, dije. Y, sinceramente, en su mayor parte pretendía ser una especie de broma. Pero entonces Rob salió del porche, echó un vistazo a la casa, y dijo algo como: «Supongo que realmente deben valorar su privacidad», y luego me hizo un gesto para que fuera a mirar algo. Las 4 ventanas de la planta baja y las 5 ventanas de arriba estaban cubiertas por estas cortinas de aspecto grui, sábanas de lona o un simple periódico viejo, y mientras lo miraba, la casa empezó a darme realmente escalofríos, pero también sabía exactamente lo que Rob diría si aireara mis pensamientos. Que se trataba de gente pobre y sencilla que valoraba su privacidad en su soledad. Seguro que estaba a un mundo de Manhattan, pero eran buena gente, de gente que probablemente estaría más que feliz de ayudarnos, especialmente si eso significaba devolverles su privacidad, así que me mantuve callado. Sabía que estaba pensando un poco en lo mismo que yo. Quiero decir, tenía que estarlo, pero era, o esperar a que el marido de esa señora nos diera indicaciones, o perdernos potencialmente en estos bosques por 5ª vez, y no poder encontrar el camino de vuelta a esa casa, para pedirle indicaciones. Así que nos quedamos después de menos de 1 hora de ir y venir, y de coger aperitivos de nuestro coche. Oímos el sonido de un vehículo que venía por la carretera detrás de nosotros. Estábamos sentados en el balancín de la puerta de la casa de la pareja de ancianos cuando lo oímos, y el sonido nos levantó el ánimo enormemente. Si alguien sabía dónde estaba nuestra cabaña de lujo, era este camionero que conducía un viejo pick-up, que probablemente había estado viviendo aquí, mucho antes de que nuestra cabaña hubiera sido construida, y nos quedamos quietos, hasta que vimos la camioneta del tipo acercándose por el camino. Y entonces Rob se levantó, y dijo algo como: «Que mejor me voy a dar a conocer. Se preguntará de quién es el coche», refiriéndose a nuestro alquiler. Salimos del porche, y empezamos a saludar a la camioneta que se acercaba, mientras él corría hacia el alquiler señalando y gesticulando, como diciendo que es nuestro, y que entramos paz. El camión se detuvo justo antes del alquiler, mientras Rob seguía caminando hacia él. Entonces, cuando un hombre mayor abrió la puerta y salió de su cabina, Rob empezó a hablar con él. Llevaba una camisa vaquera y una chaqueta de lona con botas vaqueras, y una gorra con algún tipo de logotipo, y parecía estar escuchando atentamente a Rob mientras hablaba. Recuerdo que me sorprendió el repentino sonido de la voz de la mujer que venía de mi derecha, y dijo: «Mi marido está en casa», con esta amplia e inquietante sonrisa que se extendía por su rostro. Recuerdo que la miré un momento, pensando en qué tramaba, y luego, cuando me volví para mirar a Rob, lo vi alejarse de repente del marido de la mujer. Levantó los brazos y empezó a gritar: «No, no, no», y luego el hombre apuntó con una pistola y le disparó. No tuve tiempo de reaccionar porque justo cuando Rob cayó, oí un chillido que venía de mi derecha.
La señora había salido de su puerta principal con un hacha en la mano y corría hacia mí por el porche. Corrí en sentido contrario, saltando del porche y luego doblando la esquina de la casa. Todo el tiempo pensaba en el tipo de la pistola y que necesitaba poner objetos sólidos entre nosotros para evitar que me dispararan, y eso fue lo que hice. Su esposa no era realmente una amenaza para mí, y estos días me hace sonreír cada vez que pienso en ese estúpido tropiezo cuando me seguía fuera de su porche y chocaba contra el suelo con un gruñido muy patético. Pero me llevó mucho tiempo poder pensar en ello de esa manera. Sabía que el tipo vendría a por mí. Acababa de disparar a mi novio de 2 años delante de mí, así que no había forma de que tuviera la intención de dejarme escapar. Pero lo que me hizo sentir que podría haber corrido durante días fue pensar en lo que me habría hecho si me hubiera atrapado. Mi hermana era una auténtica aficionada a los programas de crímenes de A&E. Siempre que me pasaba por su casa a tomar unas copas de vino después del trabajo, ella me deleitaba inevitablemente con los detalles del último programa de crímenes reales que había estado viendo. No entraré en demasiados detalles sangrientos, pero una de las cosas que realmente me asustó fue cuando mi hermana me dijo algo así como que matan al tipo con el que estás de inmediato para poder tomarse su tiempo contigo, y eso es todo lo que pasaba por mi mente mientras corría entre los árboles lejos de la casa, lejos del coche de alquiler y lejos de Rob. Corrí y corrí y corrí un poco más. Corrí hasta que me dolieran los pulmones, hasta que pude sentir mi pulso latiendo en mi cabeza, hasta que me dolieron los muslos por el esfuerzo aterrador y sin sentido de huir de mi vida. Corrí más de lo necesario, mucho más, con visiones de algún ex francotirador de la Marina que podía dispararme a través de los árboles y a distancias que suponía que eran seguras. Corrí hasta que sentí que estaba a punto de desmayarme, y cuando me detuve, vomité toda el agua y los bocadillos que Rob y yo habíamos comido en nuestra última comida juntos, y ni siquiera lo sabíamos. Creo que debí correr alrededor de 1 milla antes de llegar a una carretera, y luego, después de seguirla un rato, vi un puesto de vigilancia contra incendios que resultó estar vacío, y después de eso debo haber vagado por las colinas y los bosques durante al menos 4 o 5 horas, antes de encontrar algún signo de civilización. Es extraño pensar en ello ahora. Estaba tan agotada, y la situación era tan surrealista, que debo de haber parecido inusualmente tranquila a las personas en cuya puerta he terminado el tirador se dirigía hacia allí, pero les dije que había estado caminando durante kilómetros y que no tenía ni idea de cómo volver a casa por carretera. Creo que si hubiera sabido que Rob podría seguir vivo, habría estado mucho más desesperada en mi persecución. Quizás habría querido volver con la esperanza de que aún pudiera salvarse, pero no tenía esperanza. Vi dónde le habían disparado. Vi cómo cayó. Ese hombre lo quería muerto. Rob muy probablemente flatline. Cuando paré a vomitar, y en su lugar llamé a la policía, y esperé en la casa de esa buena gente hasta que llegaron. Me pidieron que les enseñara dónde estaba la casa en un mapa, y les dije que solo sabía la zona aproximada, pero se los mostré lo mejor que pudieron buscar durante días. Pero la casa no era más que una ruina humeante cuando finalmente la localizaron, y el cuerpo de Rob no aparecía por ningún lado. Sus padres lo mantuvieron en el registro de personas desaparecidas durante unos años, con la esperanza de que si alguien encontraba sus restos, el proceso de identificación sería más fácil. Pero hace unos 18 meses, la madre y el padre de Rob completaron el proceso para que se le declarara legalmente muerto. Mantuvimos alguna esperanza durante un tiempo, pero en algún momento tuvimos que afrontar los hechos. Rob nunca volvería a casa. Se había ido, y se había ido para siempre. Le hicimos un funeral oficial al mes siguiente, y como no se me ocurre otra forma de terminar esto, terminaré con el panegírico que leí en su funeral. Rob era más que un compañero, era mi mejor amigo, la persona a la que podía acudir para que me iluminara cuando los días parecían oscuros. Está en cada risa, y en cada acto de bondad, y en cada aventura que emprendemos en su honor. Así que gracias, Rob, por cada momento precioso. Te llevaré conmigo siempre. Hola amigos. Gracias por escuchar. Haz clic en esa campana de notificación para estar alerta de todas las futuras